Yo amo el periodismo. Yo nací, creo que no me equivocaría poco menos en decir que antes que nazca ya era periodista. Pero cómo se da el hecho ya formal. Estaba en el kinder Alonso de Ibáñez y había un locutor de Radio Liberación en Potosí que tenía un programita de niños. Entonces un día llama a un concurso, ¿no?, para que nos presentemos, ¿no?, en representación de nuestras escuelitas para cada grupito de cada kinder hacer un periodiquito mural, pero como ahí no sabes ni leer ni escribir todavía, en realidad era una especie de periódico mural que lo había preparado en cartulina y donde solamente con unos imancitos había preparado, tenías que pegar unas figuritas, por decirte una florcita, un cuadradito, o sea, una serie de, ¿no? Entonces en eso consistía el programa. Y estuve con mi kinder, lo hicimos bastante bien y ganamos el concurso. Pero algo debía hacer yo, no sé si bien o mal, no lo podría juzgar, ¿no? Pero el locutor que animaba el programa me empezó a llamar con alguna frecuencia al programita de niños, ¿no? Entonces iba, ¿no? Y como siempre, caramba, cuentitos o poesías o algo. Y me acuerdo todavía de una poesía que me quedó marcada porque me gustaba mucho ir cuando llegaba un circo. Y la poesía dice que la declamó un Tony, ¿no?, que me quedó para siempre, ¿no? La poesía dice: es el Tony en esta vida quien Dios mandó a sufrir, pues tiene que hacer reír aunque tenga el alma herida. Con la sonrisa fingida tiene penas que ocultar, mas si el Tony pudiera hablar y contar sus aventuras, hasta las almas más duras podrían con él llorar. Ese fue el primer poema que recuerdo y que lo declamé en alguna parte que no fuera en la hora cívica. De ahí en más empecé de alguna manera, ¿no?, a ingresar de mirón a otro medio, Radio Potosí, donde había un maestro de lenguaje que paralelamente fue el primer relator deportivo de Bolivia, que se llamaba también Antonio Barriga, que era mi tío. Creo que le dieron el Cóndor de los Andes, etcétera, por ese mérito, ¿no? Y en esa época, ¿no?, no había malla olímpica. Imagínate, te estoy hablando de más o menos 70 años atrás, ¿no? Y era directamente una mesita ahí cerca de a un par de metros de la línea lateral del estadio, ¿no? Y me acuerdo mucho, un día le estaba relatando, yo escuchándolo, y por ahí, ¿no?, un salteñero que estaba con su bandeja de salteñas, que se ofreciendo a la gente, pasó delante de él. ¡Yo, calla, levántate! ¿No? Y bueno, ¿cómo es el tiempo, no? Ahora a la gente le gusta ver esos detalles que en otras oportunidades no tienes. Entonces, de ahí lo acompañé a mi tío de todo el tiempo que vivía allá. Y bueno, entre el colegio hice algunas travesuras. Y de ahí, llegando a La Paz, empecé a trabajar en Radio Amauta. Radio Amauta, dirigida por doña Lucy Saavedra, ¿no? Y yo era el sonidista, por decir, porque era un grupo de 3 mujeres. Doña Lucy Saavedra, no me acuerdo el nombre, era dueña de lo que hoy es Metropolitana, ¿no?, y otra señora. Y me enseñaron cómo tenía que hacer los sonidos, ¿no? Si decían, por ejemplo, ¿no?, y los corceles, ¿no?,
al trote llegaron, entonces me daban unas tapacoronas de cerveza, etc. Yo sonaba. Y por ahí, y el fuego, caramba, calcino, y entonces un papel estañado tenía que y sonar. Entonces una serie de truquitos, porque en vivo todo. Y cosas de la vida. Ahí lo conocí a Benjo Cruz, ¿no? Que era muy amigo del hermano de Lucy Saavedra, ¿no? Y ahí se hizo mi amigo y, ¿no? Te acordarás que Benjo Cruz fue uno de los que primero fue a las guerrillas y murió en las guerrillas, sí. ¿No? Entonces, y en Sadio Mauta sucedió otra anécdota, que de repente tenía un primo, o digo un amigo que estaba enamorado con mi prima, con Eduardo, y me dice, me presentó a alguna gente, y entre la gente que me presenta, una chica que cantaba muy bien, Norma Quintela, una preciosidad de voz, ¿no? Y bueno, amigos ahí, de repente me dice, ¿por qué no haces un programa de auditorio de música? ¿No? ¿Cómo le digo? Era pequeñita la radio y la secretaría era un poquito más grande que este espacio, digamos el doble, ¿no? Pero me animó tanto y, a ver, voy a consultar con doña Lucy. Consulto con doña Lucy Saavedra y me autoriza, ¿no? Si tú hablas con Percy Bellido y le preguntas y le dices, ¿no? ¿Dónde primera vez el nombre de los Chascas? ¿No? Y él seguramente te va a decir en Radio Méndez, ¿no? Porque Radio Méndez tenía auditorio y se hacían programas de esa naturaleza. Pero no fue así, alguna vez les recordé. Empecé a hacer el programa ya con autorización de doña Lucy. No había sino 4 o 5 personas, que si no había, por el espacio no había mucho lugar para público. Y bueno, yo en el primer programa, ¿no? Casi en el ambiente del operador, estaban ensayando algo y me empiezo a anunciar yo, la gente que me anunciaba. Perfecto, de repente había un grupito que estaba ensayando ahí donde estaba el operador, ¿no? Y le dije, apúrense, ¿no? Y bueno, yo los iba anunciando y de repente me pregunto, ¿y qué se va a llamar? Cualquier nombre, me dice, ¿no? Porque eran amigos, no nada especial. Y bueno, y presento, y a continuación, amables oyentes, tenemos la presencia de los Chasquis del folclore. Okay. Actúa muy bien. Salió bien el programita. Era un fin de semana. De repente, el día lunes, doña Lucy me llama urgentemente y me dice, mire, una nota del conjunto que decía que el nombre era de ellos, ¿no? Y que iban a iniciar un juicio si no se rectificaba, ¿no? El hecho de que se hubiera utilizado ese nombre, ¿no? Bueno, no había otra, yo asustado, ¿no? Que te anuncien un juicio de esa edad, etcétera, muy joven yo. Entonces, para rectificar el gafe que había tenido, digo, amables oyentes, tengo la obligación de pedir disculpas porque me equivoqué y dije los Chasquis del folclore, ¿no? Y me invento ahí, digo, en realidad he querido decir los Chascas del folclore. Y de ahí se quedaría.